Bienvenidos todos y todas al programa Más Derechos, Más Cambio de la Consejería Presidencial para los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario. Hoy tenemos, en el marco de mayo, mes del trabajo, tenemos un programa muy especial que tiene que ver con la garantía de derechos y la consulta popular. Y para eso tenemos tres importantes invitados, líderes juveniles que nos van a hablar, digamos, desde su enfoque, qué representa la garantía de derechos y qué representa la consulta popular. Entonces, para esto tenemos a Gabriel. Gabriel es un líder estudiantil. Voy a presentarlos muy rápidamente porque me interesa que ustedes profundicen en lo que están haciendo. Tenemos a Gabriela Pozo, quien fue la exconsejera presidencial para la juventud y que ahora lidera todo el tema de juventudes en el Departamento Nacional de Planeación. Y tenemos a Dana, que es una lideresa sindical, activista por los derechos humanos, digamos, y los derechos laborales. Entonces, dicho esto, arranquemos con Gabriel. Cuéntale un poco más a la audiencia quién eres, de dónde vienes, cuál es el tema de tu liderazgo como líder estudiantil. Bueno, mi nombre es Gabriel Gutiérrez, soy estudiante de SENA, fui representante de una jornada de noche en el centro principal del país, Centro de Servicios Financieros, y de ahí he tenido todo el enfoque con los aprendices. He estado recogiendo casos de lo que le pasaba y sucedía dentro de los ambientes de formación, sobre la carrera profesional que ellos estaban dictando, sobre cómo iba a ser su futuro después de salir del SENA también. Y de ahí empecé a relacionarme mucho con otros representantes a nivel nacional de Colombia. Cuando se hizo la última cumbre nacional, empecé a tomar casos de lo que son Chocó, aprendices que necesitan trabajo, también para las discapacidades de aprendices en el SENA, y pues ahorita mismo estoy muy encaminado con estos temas de liderazgo a nivel nacional del SENA. Estamos representando todos los aprendices por los derechos laborales y por la caracterización laboral de contrato de aprendizaje. Gracias, Gabriel. Gabriela. Bueno, un placer estar con Dana, con Gabriel, que no lo conocía y para mí es un gusto también conocerle. Mi nombre pues es Gabriela Pozo. Yo creo que más que también los cargos, que también son muy importantes, pues que como saben es consejera presidencial de juventud. Ahora hace muy poco empiezo a liderar el tema de juventud en el Departamento Nacional de Planeación, pero yo creo que ante todo soy una mujer joven, lideresa, que inició su proceso también en el movimiento estudiantil, al igual que Gabriel, y que adicional a eso como líder juvenil después al ser consejera de juventud dentro de este espacio de los consejos de juventud, que me parece también un espacio muy incidente y un papel pues también clave dentro de la agenda de juventud. Quedamos como la lista más votada en el país. Yo creo que también a propósito de todo ese clamor del estallido social, que fue un tema de nuestras banderas y reivindicaciones principales, y yo creo que dentro de ese activismo que nunca lo abandono, ¿sí? Ese ejercicio de la militancia para la defensa de la vida. Ahora estamos en esta construcción de Macondo, Fuerza Popular, un proceso intergeneracional, porque yo creo que el joven y la joven tiene una tarea fundamental en la construcción de comunidad, en la construcción de sociedad, y es por eso que hemos lanzado esta iniciativa para seguir construyendo a través de la defensa de los derechos humanos, a través de la defensa de la educación pública y la defensa también de ese mundo mágico que inspira Colombia, ¿no? Y a partir de eso seguimos trabajando muy fuertemente en todo el país y bueno, como buena caleña y vallecaucana también, con ese compromiso. Gracias. Y bueno, Dana, preséntate, de dónde vienes, qué has hecho, ¿qué te motiva? Bueno, para mí es un gusto compartir estos espacios donde se hablen de los derechos humanos, del derecho internacional humanitario y sobre todo con personas tan importantes como Gabriel, como Gabriela, que también han incidido en la política del país. Y bueno, pues yo me llamo Dana y básicamente soy una mujer que se ha formado en Bogotá. Vengo pues también de la localidad de Engativá, que es la localidad que me ha visto crecer.
y me convierto en abogada básicamente por defender los trabajadores. Digamos que desde que tenía aproximadamente 14 años inicié en este proceso de alfabetización con trabajadores y trabajadoras que no sabían leer y escribir, y para mí fue un proceso, además de muy bonito, un proceso que también me inspiró a continuar con estas luchas que ya también venían arbolando mi familia, por supuesto. Es así como pues decido ser abogada de los trabajadores, y pues asimismo en la universidad también aprovechar es la academia con el privilegio que eso implica en este país. El estudio es un privilegio aún, y pues también incidir allí en temas políticos, en temas estudiantiles, en temas de formación de semilleros de derecho laboral, y pues asimismo también empiezo a hacer un trabajo con el sindicalismo del país. Y digamos que eso también ha sido un proceso colectivo. Hemos construido con muchísimas personas, con muchísimas mujeres que se han empoderado y han participado también en estos procesos. Digamos que no es Dana sola, sino un montón de voces también que estamos acá sentadas. También fui parte del subsistema de participación, fui consejera nacional por el Distrito Capital de Bogotá, y allí logramos incidir en las políticas o en las metas de derecho laboral del Plan Distrital de Desarrollo del hoy alcalde Carlos Fernando Galán, que pues básicamente también ha sido un poco reacia la toma de decisiones respecto de esta implementación que intentamos realizar desde esta instancia de participación. Entonces, bueno, para mí un gusto estar acá. Bueno, muchas gracias a los tres. Y la primera pregunta, digamos, en términos de apertura, todos tres hablaron sobre el tema de la garantía, digamos, desde el ámbito estudiantil, desde la participación, desde los derechos laborales, digamos. Pero entonces, ¿qué entienden ustedes por la garantía de derechos? ¿Cómo entienden eso en el marco, digamos, de cada uno de sus roles, de sus acciones? ¿Qué entienden por garantía de derechos? Pues nosotros por garantía de derechos entendemos que es que se nos hagan cumplir los derechos que nos han sido, por así decirlo, saltados en algunos gobiernos, y nosotros decimos que por favor se nos haga respetar todos los derechos que se han sido saltados, y también le exigimos al gobierno o a otros entes gubernamentales que se nos reasignen más derechos a nosotros. Un país no puede retroceder en derechos. Gracias. Sí, yo creo que cuando se ubica el término de garantía de derechos, se me viene a la cabeza la dignidad del pueblo colombiano. Y a partir de esto, creo que el estallido social, que marcó un antes y un después en la política del país, responde a esa necesidad de la vulnerabilidad en especial de los jóvenes, ¿no? Igual, yo creo que el estallido social se mezcló de múltiples rostros, múltiples historias, pero la falta de derechos en cumplimientos hacia esa democratización para todos y todas, pues implicó de que esta olla a presión reventara, ¿no? Y a partir de eso yo creo que es fundamental de que se pueda generar esa democratización para aquellas personas que han sido excluidas por años, porque hay una exclusión y hay unas personas marginadas dentro del país que debemos reconocerlo. A propósito de esta consulta popular, es un poco el compromiso del gobierno nacional con la dignificación de estas personas, con la dignificación de los trabajadores, con la dignificación de que tengamos las posibilidades reales de un sistema de salud, por ejemplo, también adecuado. Entonces, sí creo pertinente de que la garantía de derechos es la dignificación del pueblo colombiano. Y Dana, ¿cómo ves esto? Digamos, hablamos de los derechos, tomando a Gabriel y a Gabriela, a la final los derechos no deben ser un privilegio, ¿no? Hablamos de un salto, digamos, algunos derechos que no han sido, digamos, cumplidos. Hablamos también del tema de la dignidad. ¿Cómo ves esto, Dana, en el marco, digamos, de la garantía de derechos? Pero también quiero poner una pregunta adicional, y es, ¿qué derechos se han violentado, digamos, históricamente en el país, y si han logrado ver, digamos, algunos avances en materia del cumplimiento de ellos? Bueno, es una pregunta muy importante, y si la retomamos desde la dignidad, básicamente, ¿qué se entiende por dignidad? O que ha entendido también las altas cortes como dignidad, y no solamente las altas cortes, sino el pueblo colombiano, y es vivir bien, vivir como se quiere, vivir sin humillaciones.
Si nosotros basamos esos tres conceptos, también digamos como la garantía de los derechos humanos es una responsabilidad del Estado. Al volverse una responsabilidad del Estado, pues allí es donde podemos hablar de cumplimiento. A diario hay un montón de acciones de tutela, derechos de petición, mecanismos de participación ciudadana, movilizaciones, que lo que han buscado siempre es precisamente que se cumplan esos derechos, porque nosotros tenemos una constitución política riquísima en derechos. Pero realmente si nos preguntamos cuántos se han ejecutado y cuántos se cumplen, que respondiendo a la segunda pregunta, básicamente ninguno. Si empezamos, por ejemplo, por el artículo 53 de nuestra Constitución, que es donde básicamente encontramos todo lo que es el núcleo esencial en materia de derecho laboral, en derecho del trabajo, seguridad social, los principios y demás, pues es el que más se ha vulnerado hasta el momento, ¿no? Y digamos que el derecho al trabajo básicamente también no se entiende como un derecho fundamental, sino precisamente como tú lo estás diciendo, como un privilegio y como muchas veces un favor que a mí me tienen que hacer por una fuerza de trabajo que yo estoy dando de mí. Entonces, pues uno de los más vulnerados es obviamente el derecho al trabajo, el derecho a la educación, el derecho a la familia, el derecho a la vivienda. Creo que realmente todos, y pues precisamente es por eso que a través de la movilización, a través de los mecanismos de participación ciudadana como una consulta popular, es que se busca esa reivindicación del cumplimiento de esos derechos. Gracias, Dana. Yo creo que es muy importante lo que mencionas en el sentido de también de cómo la movilización popular y social de alguna manera también permite de alguna manera movilizar la garantía de estos derechos, digamos. Y yo quisiera pasar en el marco del conversatorio a hablar de la consulta popular. Me interesa mucho, digamos, Gabriel, lo que tú mencionabas sobre qué están pensando los estudiantes, digamos, de formación técnica, de pronto el relacionamiento con otro tipo, digamos, de instituciones académicas o educativas en el país. ¿Cómo están viendo los jóvenes, digamos, estudiantiles el tema de la consulta popular? Pues lo que voy a decir no es en nombre de las juventudes del SENA, sino es en nombre de todos los aprendices del SENA. También incluimos más de 8.000 personas que son mayores de 28 años, que trabajan en dobles turnos, que se trabajan en trabajos informales todo el día para llegar a tener su educación, tener un salario sustentable con el que hacerse responsables de sus hijos, abuelos, padres que están incapacitados, o llevar incluso hasta un mercado a su casa. Esta gente se ve muy beneficiada por la consulta popular, dado porque se les hace respetar también las horas extras, los recargos dominicales, se les hace respetar también los derechos laborales que estamos exigiendo nosotros, y tras derecho, cuando ustedes asignan un contrato de aprendizaje, ya no se va a ver como un beneficio o un apoyo de sostenimiento, se va a ver como un empleo formal. Entonces va a tener también su experiencia laboral y también va a tener los ingresos como son apoyo de sostenimiento de transporte, también prestaciones de ley como son cesantía, liquidaciones, seguros sociales, pensiones. Y también pues yo veo que esto también no solo afecta a los mayores que trabajan, sino también a los jóvenes que necesitan sustentarse los materiales para la formación. Perfecto. Digamos que les paso la pregunta, digamos, en términos de relacionamiento con, digamos, con las poblaciones con las que ustedes trabajan. Tú hablabas sobre el tema, digamos, los derechos laborales de las juventudes, estás muy vinculada con el tema del sindicalismo. ¿Cómo está viendo, digamos, esos sectores, el tema de la consulta, pero particularmente las juventudes? Porque uno pensaría, digamos, como lo menciona Gabriel, no, es que yo ya tengo la vida resuelta o a mí no me cobija. Sí, hay muchos, digamos, también mucha desinformación frente al tema de la consulta, pensando que es solamente un tema de nichos, pero finalmente termina favoreciendo a gran parte del país. Entonces, ¿cómo ha sido este tema de la consulta, digamos, con esta población, Dana? Bueno, digamos que desde la Confederación hemos abordado el tema de la consulta popular, obviamente con diferentes enfoques. Inicialmente también el tema de juventud, pero de la juventud también como un actor político y como el presente en un derecho laboral. Muchas veces se ve que las juventudes o a las juventudes se les debe garantizar los derechos laborales para a futuro, ¿sí? Cuando inicie su vida laboral. Y básicamente pues estamos perdiendo de vista que este proceso inicia incluso cuando muchos colegios que también tienen convenio con el SENA, pues ahí inicia también todo un proceso de formación para el trabajo. Entonces cuando ya se realiza esta pedagogía también
pues es importante tener en cuenta, bueno, además de jóvenes, ¿quién es nuestro núcleo familiar? Nuestros abuelos, entonces que muchas veces o tienen pensión de un salario mínimo o no tienen una pensión, nuestras madres que no sé, en su gran mayoría de veces ejercen labores de cuidado y entonces pues siempre han estado en la casa, pero nunca se les ha remunerado por esa labor, los padres, hermanos, etcétera, que también son trabajadores y trabajadoras. Entonces básicamente lo que se ha buscado es que las juventudes estén participando de este proceso, que no se vea como y los jóvenes allá, sino realmente como actores que estamos trabajando de manera colectiva en ese proceso de la consulta popular, no solamente en la redacción también que se realizaron para las hoy 16 preguntas, sino también pues de los beneficios y la dignificación en materia de derecho laboral, porque hay que tener en cuenta que también lo que busca esta consulta popular como mecanismo de participación ciudadana es recuperar esos derechos que hemos venido perdiendo históricamente. Ya se tenían, entonces en el año 2002 viene una reforma, se eliminan, no es la primera vez que se ataca el contrato de aprendizaje del SENA, incluso en el 2021 hubo un proyecto de ley que fue intentó ser completamente regresivo, porque básicamente lo que le dice a los jóvenes es, no, pues ahora vamos a extender el contrato de aprendizaje hasta los 30 años, durante 2 años, y les vamos a dar un apoyo de sostenimiento, un pocotón, perdón el término, de eufemismos para eliminar lo que sería la palabra salario, para lo que es eliminar la palabra trabajo. Y entonces, pues básicamente es lo que estamos realizando desde las centrales obreras para que las juventudes veamos esto como una realidad que nos ocupa a nosotros, nos ocupa a nuestros familiares y le ocupa al pueblo trabajador colombiano. Gracias, Dana. Bueno, vemos dos posturas en términos, digamos, de la base estudiantil, lo que mencionaba Gabriel, pero también el tema de la formación para el trabajo. Yo quisiera preguntarle a Gabriela cómo está o cómo ve ella el tema de la movilización juvenil en términos de la consulta popular. ¿Ves que, digamos, está el ambiente para la movilización? Tú que estás, digamos, liderando procesos de juventudes en el DNP, ¿cómo estás viendo, digamos, esta radiografía? Sí, justamente analizando y escuchando también como la discusión que se está tornando, es importante también reconocer que la política que se ha venido desarrollando en gobiernos anteriores por más de 200 años ha sido una política con enfoque hacia las oportunidades para unos pocos. Lo que busca un poco este gobierno, lo que busca el gobierno nacional es la democratización de los derechos para todos y todas. Y en ese sentido, yo creo que el presidente ha sido un gran impulsor de las reformas, de lograr cambiar también o posibilitar la garantía de esos derechos y además desde un enfoque no neoliberal, porque también ese es otro tema que a propósito de los gobiernos pasados, un enfoque que los derechos se hacían a través de una lógica de mercado, ¿sí? Y que a partir de eso entonces el presidente busca unas reformas en términos de que el Estado garantice las posibilidades para todos y todas en términos de salud, educación, en términos de trabajo, pensiones, pero se ha encontrado con muchas imposibilidades en un Congreso que falsamente se abandera con el pueblo colombiano y se abandera falsamente, hipócritamente, porque efectivamente le temen a mecanismos de participación tan democráticos y valiosos como una consulta popular. Y yo creo que a partir de eso hay que también reconocer que se ha venido como avanzando en esas posibilidades, pero ha sido muy complejo. Yo quisiera anotar, Alexander López en su paso con el Departamento Nacional de Planeación hizo una investigación sobre el tema de cuánto costaban las políticas sociales en términos de esa garantía de derechos y costaba más de 450 billones de pesos para solventar todo lo que en 200 años no se ha podido cumplir. Y yo rescato esto porque hoy reconocemos liderazgos mundiales y avances de la pobreza y el hambre como un país como China, pero eso no fue un momento
momento a otro. Fue un tema que les costó décadas y hoy invito a las personas que nos ven a que efectivamente este cambio también tiene que seguir con una continuidad de unas políticas progresistas, unas políticas que abanderen esta democratización de los derechos y que nos va a costar tiempo y a costar pues también recursos, ¿no? Porque a propósito de esta cifra que son los 400 billones, más de 400 billones de pesos, pues hoy el gobierno nacional tiene casi el 10%, ¿sí? Entonces, indudablemente se avanzará en algo, pero para continuar y darle un proceso, pues también su propósito, el presidente, ha sido las reformas. Pero se ha encontrado senadores hipócritas y senadoras como también que han servido a esa clase de privilegiada del país, como una senadora como Angélica Lozano, que hace las jugaditas, ¿no? Para venderse como la dadora del pueblo colombiano, pero es todo lo contrario. Y yo sí quisiera rescatar que a partir de esto la movilización juvenil viene avanzando. Yo sé que muchos jóvenes, parte del estallido social, todos nos hemos encontrado una realidad de un Estado también, y en especial, en este caso, un gobierno paquidérmico, difícil de movilizar. Queríamos cambios un poco más rápidos, pero el mensaje es que esto es una transformación que tiene una proyección a mediano y largo plazo, así que estaremos firmes con darle continuidad a estas políticas progresistas. Gracias. Gabriela hablaba sobre reformas, hablamos en términos generales en los tres sobre garantía de derechos. Yo quisiera preguntarles, digamos, en un marco, digamos, hay una matriz de desinformación muy fuerte frente a lo que significa la consulta popular. ¿Ustedes creen que la consulta popular tiene en este momento una fuerte conexión con las juventudes? O, digamos, personalmente consideras que hay que fortalecer un poco más, no sé, me imagino llegar más a los barrios, al SENA. ¿Cómo creen que podríamos hacer ese tema de la pedagogía, digamos, para que la gente se vincule y entienda que sus derechos pueden, digamos, exigirse, digamos, desde la movilización? Entendiendo ya sea porque voten por el sí o por el no, digamos que es importante la participación. ¿Ustedes creen cómo han sido esa conexión entre consulta popular y la movilización juvenil o falta aún mucho más? Pues la verdad, nosotros como clase de juventud vemos que es nuestra única oportunidad en este gobierno hasta el momento de exigir y valer nuestros derechos, dado que llevamos más de 23 años siendo privatizados por los otros gobiernos que han venido anteriormente, que no nos han dejado escuchar, que no nos han dejado dar nuestro punto de vista. El SENA tuvo una pronunciación por un proyecto de ley en 1994, pero ahí en adelante no hemos vuelto a ser escuchados. Entonces, con esto de manifestaciones que hemos logrado nosotros es dar nuestro aporte de que nosotros sí queremos la consulta popular y dar nuestra presencia de cuántos somos los que estamos a favor de estos métodos de participación activa de la ciudadanía, de las entidades del SENA y también de las formaciones de capacitación laboral. Y pues la verdad, en mi opinión, siento que a la consulta popular le faltan unas que otras preguntas para fortalecerse porque eran más de 56 artículos que habían en el proyecto de ley 311 de 2024 y que no fueron incluidos la gran mayoría, solo los más primordiales, pero aún así deberían incluirse todos esos 56 artículos. Perfecto. ¿Cómo lo ve Gabriela? Yo creo que sí hay de pronto una desarticulación frente a sentirse propia la consulta popular de parte de los y las jóvenes, un poco en términos yo creo que de esa singularidad de creer que todavía la adultez o los temas de trabajo es de adultez, ¿no? Y como que todavía no me toca, pero efectivamente creo que esta discusión es muy a la vanguardia frente a las necesidades que tiene el sector laboral y que a su vez
en pocos años para muchos jóvenes estarán en ese mercado laboral o muchos ya estamos. Entonces yo sí creo que falta de pronto un ejercicio de pedagogía y celebro este espacio para que podamos conversar y para que podamos también reconocer. Así que pues un gran reconocimiento a la Consejería de Derechos Humanos, a la consejera Lourdes, porque creo que son muy necesarios estos espacios para generar una discusión adecuada y propia frente a esto. Gracias, Dana. ¿Cómo ves esa conexión consulta juventudes previo para que la vayas pensando? Me interesaría mucho, digamos, tú mencionas, listo, hay unas preguntas priorizadas, pero para que lo tengas ahí en el tintero, que si tuvieras que priorizar una más, ¿cuál podría ser, digamos, a partir de ese diálogo que tenido con la juventud? Dice, hombre, esa pregunta debió quedar para que lo tengas ahí. Y Dana, cuéntame entonces. Bueno, yo creo que es importante tener en cuenta varios puntos de vista. El primero, como se mencionaba anteriormente, hay muchos artículos, muchos mecanismos de participación ciudadana que no siempre se han ejecutado, uno, de la forma correcta y dos, pues como tal, no se conocen bien. Eso no significa que nosotros desde el sindicalismo, desde los movimientos sociales, juveniles, no tengamos también una labor de estar con la gente en los barrios donde está el pueblo trabajar. Entonces sí siento que hay una desconexión en lo que es como tal el movimiento social allá o centralizado y acá de realmente lo que está pasando en las calles de los barrios que conforman Bogotá u otras ciudades y el país entero. Entonces, siento que obviamente es muy importante, por ejemplo, que un actor político como el movimiento sindical, que han arbolado democráticamente estos derechos laborales y que no ha habido un solo derecho laboral que no haya sido parido por una huelga o que no se haya gestado en una movilización social, pues también nosotros o el movimiento debe pensarse en la participación de las juventudes. Y creo que eso sí es algo que tiene el movimiento sindical por mejorar, creo que lo ha ido mejorando, creo que pues han venido incluyendo liderazgos juveniles, pero realmente creo que falta porque pues es allí donde estaría teniéndose en cuenta la continuidad del movimiento sindical y la garantía de los derechos laborales. Entonces, siendo así, es que no es una pedagogía solamente para una consulta popular que hay en este momento. La idea es que se fortalezcan también las bases a nivel nacional y, ¿por qué no a nivel internacional?, para que esto sea un debate que continúen las generaciones y no solamente por momentos históricos. Claro, ahorita la agilidad del momento es que se entiendan las preguntas de la consulta popular, que se entienda que es una consulta popular, que se entienda que es un derecho laboral, porque es que no es lo mismo cuando uno habla de derecho laboral acá a cuando uno habla con la señora tendera del barrio, con el besi de la droguería, con la besi de la panadería, con el señor que va en el transporte, con el señor que maneja o conduce un vehículo. Es muy diferente porque ellos simplemente, pues obviamente propiamente el derecho laboral está tan desconectado a veces de únicamente cumplir un horario, unas funciones, que no se tiene en cuenta que también los trabajadores son actores políticos. Entonces realmente creo que sí hay una desconexión y que pues tenemos que aunar esfuerzos para seguir realizando una pedagogía que recoja al pueblo trabajador. Muchas gracias, Dana. Pues precisamente, como lo decía Gabriela, esto es un espacio que desde la Consejería Presidencial para los Derechos Humanos hemos venido instalando mensualmente para poner en diálogo la discusión, la reflexión frente al tema de garantía de derechos, digamos, en su extensión de entendimiento. Y tu pregunta, Gabriel, digamos, tú mencionabas lo de la pregunta, pero ¿qué consideras que le faltó, digamos, en el marco de lo que planteaba la consulta popular para continuar esta discusión? Pues tú me preguntaste que cuál de esas preguntas priorizaba yo y pues realmente priorizo muchas de esa consulta popular, de las que ya están, por ejemplo, lo que son recargos nocturnos, recargos dominicales, horas extras, y lo que define que el día de Colombia se acaba a las 6 de la tarde. Y una pregunta que les debió faltar y arreglar es, nosotros tenemos en la consulta popular que está de acuerdo en que los jóvenes del SENA tengan un contrato laboral, pero lo que falta incluir ahí es que no solo somos los jóvenes, vuelvo a repetir, hay más de 8.000 personas mayores de 28 años. Y otra cosa que nos faltó a nosotros es que nosotros en el artículo 22 y 23 estábamos luchando porque en la etapa lectiva se les diera un patrocinio, un aporte de aproximadamente 75% del salario mínimo, se les diera el contrato laboral
cuando ya salieran a su etapa productiva, y aparte de eso incrementaran la cuota de monetización, que es la multa que le dan a las empresas por no contratar un aprendiz SENA, superior a 2.4 salarios mínimos mensuales vigentes, para que las empresas no prioricen de pagar la cuota de monetización y prioricen contratar a un aprendiz SENA. Muy importante lo que tú mencionas, digamos, no solamente lo que plantea el estatuto de 18 a 28, sino que, digamos, los aprendices van mucho más allá y es muy importante, digamos, tener eso en el radar. Y yo quisiera agregarte ahí un tema, y es que justamente las 16 preguntas, porque se añadieron pues otras a las primeras, pues al primer impulso pues que se tenía, puede ser que en la pregunta no tenga de forma explícita el tema de juventud, pero implica a los jóvenes, ¿sí? Esto lo digo porque puede ser que una sola pregunta diga juventud, pero en realidad a toda la juventud no sirve las 16 preguntas, y así como ustedes hacen la salvedad que esa específica de jóvenes, de los aprendices del SENA, pues no es solamente para jóvenes, atraviesa a todos los aprendices del SENA de forma intergeneracional. Eso. Listo, yo quisiera para ir cerrando el espacio, digamos un poco sobre el tema del debate. Dana, Gabriela han hablado sobre el tema de las reformas, un congreso que ha tenido unas dificultades para aprobar las reformas. ¿Cómo ven el tema del llamado, digamos, a la movilización popular? ¿Cómo ven esa movilización popular como un ejercicio de democracia participativa, de pronto un desgaste institucional? ¿Cómo ven el trámite, digamos, de reformas, consulta popular, movilización? ¿Cuál es la reflexión que ustedes tienen frente a esto? Pues nosotros hemos participado mucho de la mano con el sindicato de SENA, el principal, uno de los mayores sindicatos del SENA, Sindesena, y nosotros tenemos un grupo que se llama Comité de Estudiantes Egresados del SENA, que hemos estado prácticamente respirándole la nuca a todos los congresistas y senadores en estas comisiones séptimas y comisiones del Senado y del Congreso también, para que se nos aprobara la reforma laboral. Pero no somos escuchados. Nosotros estamos con una intensidad allá adentro. De hecho, el martes, estuvieron en el Congreso presente en la audiencia de senadores para que se les aprobara otra vez la consulta popular. Nosotros, al estar haciendo presencia con tantos jóvenes, nosotros creemos que es un buen ejercicio de mecanismo de democracia participativa, dado que si se nos llega a aprobar una consulta popular, ya no están demostrando que es el gobierno o que son los legisladores los que están en contra de la reforma, sino que se puede hacer valer que de verdad el pueblo o quiere la reforma, y si no la quiere, si gana la mayoría de votos en no, se demuestra ante el gobierno que los legisladores tuvieron siempre la razón y que nosotros no la queremos. Pero la idea es que nosotros nos dejen opinar. Nosotros tenemos que también ser escuchados, porque nosotros somos la rama principal de la democracia en este país. Gracias. ¿Cómo ves el tema, Gabriel, la relación gobierno, Congreso, ciudadanía? ¿Cómo ves el tema, digamos, en el marco de reformas y cambio social? Pues al presidente lo han criticado mucho porque ha invitado a la movilización popular. Yo creo que pues evidentemente es el reflejo del primer gobierno popular de izquierda en el país, y eso ha generado unas implicaciones, y yo creo que va a lugar entendiendo su papel también como ese impulsor y esa voz que debe representar el pueblo colombiano. Adicional, el Congreso tiene un compromiso con la dignificación del trabajador, y lamentablemente yo creo que por agendas políticas que se atraviesan en el Congreso, intereses políticos, pues dejan a una clase trabajadora, una clase que necesita esos derechos tan necesarios, y que en muchos países ya se ha dado esta discusión hace muchas décadas.
décadas, ¿sí? Y que hoy vemos que el país está atrasado en muchos temas y que pues no nos podemos olvidar también que Álvaro Uribe también precarizó el tema específico de lo correspondiente a los derechos laborales, pero lo más triste es cómo se atraviesan estos intereses políticos en el Senado de la República y donde no se prioriza es al pueblo colombiano. Dentro de estos intereses políticos, por ejemplo, una derecha que cree que hacerle daño o no pasar la consulta popular es hacerle daño al presidente Petro, cuando le está haciendo daño es al pueblo trabajador. Un segundo tema es intereses atravesados como el de candidatos presidenciales que quieren en este momento disputarse, y que a mí me parece muy bien que se disputen y que haya democracia y que en esa fiesta de democracia pues realmente gane el que tenga que ganar, pero sí no pueden darse esas prioridades frente a eso. Unos senadores o senadoras también que se quieren vender como si están a favor del pueblo, que nuevamente radican una reforma laboral cuando la hundieron en la Comisión Séptima y hoy sí la quieren revivir con un interés y querer verse, por ejemplo, en contra del uribismo, en contra del petrismo para venderse de centro. Yo creo que es algo falso e hipócrita. Y en ese sentido sí me parece lamentable que la vida, los derechos pasen en un segundo plano por jugaditas y cálculos políticos. Me parece totalmente desacertado. Bueno, Dana, cuéntanos cuál es tu visión frente a esto. Bueno, realmente sí quiero poner en contexto pues, el trámite legislativo en el país, ¿no? Entonces, bueno, para hacer normas se necesita que haya un debate en Cámara, un debate en Senado, y nosotros no solamente como movimiento sindical, sino también como técnicos del derecho laboral, estuvimos apoyando, primero, el texto de la reforma laboral. Segundo, todas las audiencias públicas y todos los debates y las plenarias en la Cámara de Representantes estuvimos sin falta. Yo creo que manteníamos más en el Congreso que en nuestras casas. Básicamente era una cosa así. Y realmente lo que dice Gabriel de Sindecena es así. O sea, todo el tiempo estuvimos a la altura del debate, formándonos también entre nosotros en el movimiento sindical, éramos formando, estudiando, haciendo mesas técnicas para tener realmente una reforma laboral de cara a las necesidades del país. En Cámara de Representantes, aún así, para lograr hacer acuerdos, la reforma tuvo bastantes recortes en comparación a su texto inicial. Sí, todo el tiempo tocaba cambiarle, modificarle, quitarle, y se eliminó, por ejemplo, completamente todo el capítulo de derecho a asociación sindical, se eliminó enterito. No sé si vieron cómo también se celebró la eliminación del contrato agrario que dignificaba a los campesinos del país. Realmente pues eso se celebró por un sector político con bombos y platillos. Y bueno, básicamente se aprueba con muchas dificultades en Cámara de Representantes, pero era un texto que aunque ya había perdido la esencia original, pues aún era un texto digno. Y en el Senado, pues vimos en su primer momento como ni siquiera se quiso discutir, no se dio la discusión y simplemente se engaveta y acá no vamos a hablar de derechos laborales. Entonces, pues básicamente esto también ha sido un desconocimiento a todo el proceso que se ha realizado desde el movimiento sindical y que también ha sido tripartito, porque una de las cosas que nos decían descaradamente es que nunca habíamos realizado acuerdos. Nosotros tuvimos más de 50 mesas técnicas con el empresariado, con el gobierno y con los trabajadores. Entonces, acuerdos, pero todos los que intentamos hacer, sacrificamos el capítulo de derecho de asociación sindical aún así para decir, bueno, listo, por lo menos dignifiquemos otras cosas también, y tampoco fue así. Ahora, básicamente, también senadores que en su momento estuvieron en contra de la dignificación de derechos laborales en la Cámara de Representantes, básicamente quieren posar de mesías del pueblo trabajador colombiano, diciendo pues que ahora sí les interesa, pero si uno mira el texto que entregaron el día de ayer en la tarde, pues básicamente no recoge absolutamente nada, es un texto completamente indigno, creo que es un texto que revictimiza al pueblo trabajador colombiano, las juventudes, porque nuevamente incluso enarbolan banderas de juventudes y de mujeres en sus campañas políticas, pero le están cerrando nuevamente la puerta al contrato de aprendizaje como un contrato del derecho laboral, están cerrando las licencias menstruales para las mujeres, y un montón de cosas que plantea esta reforma que para mí básicamente vuelve a intentar implementar el trabajo por horas que implementaron en gobiernos de extrema derecha. Es una reforma que realmente está hecha a trizas
y que ahorita no recoge ningún pedimento. Por ejemplo, se desconoce el objetivo de las cesantías. Las cesantías, ¿para qué son? Las cesantías es básicamente para cuando el trabajador o trabajadora pues no pierde su empleo o renuncia a su empleo y tenga ese ahorro ahí, o porque yo quiero comprar una casa, quiero hacerle mejoras a mi casa o quiero estudiar. Entonces ahora no, vamos a pagar cesantías mensualmente, o sea, lo que no permite un ahorro al trabajador, y así un montón de cosas que no obedecen al núcleo esencial del derecho al trabajo como está en la Constitución política. Entonces por eso es que yo planteo también la discusión, y básicamente pues es por eso que sí consideramos importantísimo que pues, nos movilicemos y que apoyemos y respaldemos esta consulta popular. Bueno, muchas gracias Dana, Gabriel, Gabriela. Ya vamos cerrando, digamos, ese espacio de la Consejería Presidencial para los Derechos Humanos, el Derecho Internacional Humanitario, más derechos, más cambio. Y quiero cerrar entonces con una pregunta, creo que ya es evidente, pero quisiera preguntarle a cada uno, ¿participarían en la consulta popular sí o no? Y un mensaje para las juventudes que hoy les están viendo. Sí, participaré en la consulta popular, dado que esto es nuestro único medio de participación popular y participación de democracia participativa. Nosotros tenemos el derecho a hacernos escuchar, y por más de 200 años con presidentes de derechas o que no nos han dejado oírnos, es nuestro momento de que todos aporten su granito de arena para que Colombia tenga un futuro mejor. Porque como dijo Jaime Garzón, si ustedes los jóvenes de Colombia no toman las riendas de su propio país, nadie va a venir a salvárselos, nadie. Gracias, Gabriel. Gabriela. Creo que esa pregunta es súper obvia. Claro que sí. Estaré incluso impulsando y movilizando para que más jóvenes y más personas se sumen a esta consulta popular. Indudablemente la participación de todos y todas es fundamental. Esperamos primero que todo que la aprueben en el Senado, evidentemente, pero y quiero dejarle un mensaje, uno, a las juventudes, entendiendo de que este momento que estamos viviendo es un momento histórico, un momento de transformación, no solamente dentro de la forma como se gobierna, la posibilidad para que haya una continuidad de este proyecto político, sino también como desde un cambio simbólico y cultural. Yo creo que eso es fundamental a propósito de esto que vivimos en la actualidad. Y un segundo mensaje es al Senado de la República para que priorice a los y las trabajadoras, para que priorice al pueblo colombiano. No queremos más falsedades e hipocresías de parte de sus agendas políticas. La prioridad que tenemos que avanzar es para que tengamos un país mejor, para que vivamos en dignidad. Entonces, ese sería mi mensaje. Gracias. Y bueno, Dana, cierra entonces este espacio. Bueno, pues básicamente es la única esperanza que tenemos el pueblo trabajador y los colombianos y colombianas en general. Por supuesto que participaríamos, estamos participando, hemos participado pues también desde el movimiento sindical, pues que nos corresponde también como una responsabilidad también estar allí. Pues hemos estado no solamente intentando pues crear un texto, modificarlo, etcétera, sino también pues en este acompañamiento constante. En las calles, pues como se evidenció el 18 de marzo, el 1 de mayo, pues básicamente hemos sido las centrales obreras quienes también hemos estado pues incidiendo bastante en este ejercicio de movilización y participación. Y mi mensaje es pues que las juventudes no podemos o no pueden continuar siendo explotadas, no se les puede continuar diciendo que no se puede ver un trabajo como un sueño, como una utopía, sino realmente pues se debe ver como lo que es, como un derecho. De manera que pues sí exhorto como tal a las juventudes, al movimiento social, al adulto, al señor que nunca sale de casa, a la señora, a que realmente apoyemos esa consulta popular que, vuelvo y repito, dignifica al pueblo trabajador colombiano, y que también debemos dejar esa mirada un poco individualista. Pues como a mí no me afecta, pues no quiero salir y realmente no me interesa, sino al contrario, que nos pensemos de pronto pues a las personas que, por ejemplo, a diario nos suministran nuestros alimentos. ¿Quiénes son? Son trabajadores de la tierra o a la BESI. Bueno, entonces básicamente mi mensaje es que los derechos laborales se dejen de ver como un costo y se vean como un derecho laboral en aras de una justicia laboral para el país. Bueno, pues muchas gracias, digamos, en nombre de la Consejería Presidencial para los Derechos Humanos, a ustedes tres,
digamos, han dejado valiosas reflexiones en términos de la garantía de derechos y la consulta popular. Esto es Más Derechos, Más Cambio, el programa de la Consejería. Los esperamos a todos ustedes y gracias por estar conectados. En el mes de junio tendremos un especial en términos de la inclusión, el orgullo y la diversidad y esperamos que se conecten nuevamente. Muchas gracias.